Muchas gracias, Jaime. Un saludo muy especial a ti y a todos los que nos están oyendo. Gracias a Sendera Noticias por permitirme estar en este escenario maravilloso y a todos los que nos están oyendo en las distintas emisoras comunitarias de Colombia. Un saludo muy especial a todo el territorio colombiano. Lo primero es por una estricta vocación de servicio. Yo estoy absolutamente convencido de que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Y hoy el país necesita servicio para sacarlo adelante. Hay un riesgo grande de perder nuestra democracia y nuestras instituciones. Y creo que en momentos como este el liderazgo hay que gastárselo. Yo he tenido la fortuna de recibir mucho de mi país, habiendo trabajado en el sector público, en el sector académico, y creo que es un momento en donde los colombianos están esperando soluciones a sus problemas. Lo están esperando aquellos que sufren porque la salud no está llegando, porque el medicamento pues, no tiene acceso, o porque está sufriendo fruto de la extorsión en su negocio independiente, en su condición de tendero, porque llegan a pedirle un dinero y eso se convierte en un mecanismo de extorsión en cabeza de los grupos ilegales. O porque sufre también porque sus hijos no pueden salir a la calle, porque son víctimas eventuales de un atraco, o porque sus hijos no pueden salir al parque porque hay una olla de microtráfico en el mismo. Es decir, hay muchas personas que están sufriendo en este momento, o el que sufre por el gota a gota o el pagadiario, que tiene que pagar monstruosidades por un crédito, tener acceso a un recurso, o porque perdió la posibilidad su hijo de estudiar en la educación superior porque se acabó el ICETEX prácticamente. Entonces cuando uno ve eso, uno dice, es un momento de servirle al país, es un momento de acompañar a los más vulnerables, y es un momento para construir una patria milagro con esperanza, con gerencia, con capacidad y experiencia en el mundo público y poder construir un mejor país. Cuando uno ve eso, y el llamado que me hizo Abelardo de la Espriella es, aquí hay una propuesta donde se puede construir esa patria milagro, hay una propuesta enfocada en los más vulnerables, y hay una propuesta que tiene unos principios esenciales que son los mismos míos y de muchos colombianos, que creemos en el valor de la familia, que creemos en el valor de la vida, y que es muy importante apoyar el mérito de la gente, del que trabaja, del que estudia, del que hace la tarea, del que es responsable, pues cómo no acompañar un proyecto político de esa dimensión, más cuando es independiente, porque no depende de ningún partido político tradicional y no va a tener cadenas tampoco con ningún poder económico, sino que va a tener la independencia de poder actuar libremente. Han sido 4 años difíciles, es cierto, pero también para muchas personas pueden considerar que no, pero de todas maneras hay otras que dicen, nos prometieron tantas cosas y al final no nos cumplieron. Yo creo que el mensaje aquí tiene que ser para todos. Y nuestra propuesta política reconoce que hay unos problemas en inseguridad, unos problemas en salud, unos problemas por el narcotráfico, unos problemas porque no ha habido un cambio que les llegó. Pero también es cierto que hay otros que pues dicen, pues tampoco se trata de volver al pasado, o volver a lo de siempre. Porque aquí se trata no de volver a lo de siempre, sino cambiar la política para siempre. Y cambiar la política para siempre significa entender que aquí hay unas personas que nunca han recibido nada del Estado, que nunca han vivido la teta del Estado, que nunca se han robado un peso, que nunca han dejado de trabajar, pero también que nunca han perdido la esperanza. Entonces también se trata de construir una Colombia para todos esos ciudadanos en los distintos municipios del país que de pronto dicen, pero es que yo espero más. Es que yo quiero tener más oportunidades, yo quiero que mis hijos tengan oportunidades en el estudio, yo quiero que las mujeres no sean víctimas de la violencia sexual o psicológica, yo quiero tener oportunidades para emprender, yo veo que este país puede ser mucho más que eso. Entonces el mensaje es para todos los colombianos, aún para los que votaron por Petro y hoy se sienten frustrados, y eventualmente para otros que dicen, es que yo sí espero mucho más de mi país. Y sobre todo me preocupa este escenario de inseguridad, de corrupción también. Estamos mamados de la corrupción y de la pérdida de integridad en el manejo de las finanzas públicas del país. Entonces también es para ellos. A ellos hay que decirles que también hay esperanza y que la propuesta de Abelardo Leslie y José Manuel Restrepo también va para ellos. Cuando la gente vota por un vicepresidente, tiene que saber que vota por un vicepresidente, porque eventualmente en una situación definitiva o temporal debe reemplazar al presidente de la República. Entonces aquí no se trata de escoger a alguien que lo escogieron simplemente por un tema de identidad racial o de identidad de género o una identidad de cualquiera de identidades,
sino que tiene que ser una persona que tenga las condiciones y las competencias para ser presidente de la República, porque es que de verdad lo puedes reemplazar. Entonces, cuando tú votas para el presidente, pues votas por el paquete completo, no por el paquete a medias. Y el segundo, en un momento determinado, podría eventualmente reemplazar al presidente. Eso es lo primero. Lo segundo es que el vicepresidente, claro, puede ser un muñeco, puede ser una figura decorativa, pero en nuestro caso no va a ser así, porque particularmente yo como vicepresidente tengo una misión, y la misión es cómo conectar a Colombia con el mundo. No en condición necesariamente de canciller, sino conectarlo con los temas de país. Cómo conectar, por ejemplo, los actores económicos del gobierno para enviarle tranquilidad a los mercados internacionales y a los inversionistas del mundo. Cómo conectar el Ministerio de Energías para que Colombia tenga más fortaleza hacia el futuro en energía eólica y solar en todos los municipios del departamento del Cesar, del departamento de La Guajira, del departamento de Magdalena, del Valle del Cauca, del departamento del Tolima, del departamento del Huila y también de la Orinoquía. Cómo conectar el Ministerio de las TIC para que pueda Colombia aprovechar las oportunidades en tecnologías de cuarta revolución industrial, para que seamos, por ejemplo, protagonistas en inteligencia artificial. Y eso supone acercar a Colombia con el mundo. Muy importante para departamentos como Boyacá, que hoy son fortaleza en producción de software, o lo mismo en el departamento de Risaralda. O cómo conectar al Ministerio de Defensa con las oportunidades de seguridad estratégica en el mundo. O cómo conectar a la Cancillería con que fortalezcamos la relación con los Estados Unidos y que los departamentos del norte de Santander, de Boyacá, también del Cesar o de Sucre, puedan tener un protagonismo para que cuando Colombia se vuelva pues el origen natural de la inversión en alimentos de aseo, en elementos de subsistencia en Venezuela cuando se recupere la democracia en Venezuela. En fin, cómo conectar a Colombia con el mundo para proyectar el país al 2050, porque tenemos que invitar a los colombianos a soñar con un país mucho más potente, un país milagro, como lo logró Singapur, como lo logró Corea del Sur, como lo logró también Irlanda del Norte, o como lo logró Chile también. Sí. Primero significa que el país en el mundo lo están viendo como un país basura, en el sentido de que los bonos que emite Colombia, o sea, la deuda que emite Colombia para recoger recursos del exterior, se consideran para los inversionistas casi como una inversión basura. Significa, y ahí es el efecto más grave para los colombianos, que vamos a tener que pagar más intereses de la deuda pública. Eso es como si en una familia, a la familia pues le califican que no tiene por qué pagar. Y entonces la meten en las listas estas. Pues pasa lo mismo. Entonces significa que no le van a poder... El data crédito. Entonces significa que ahora quedamos más mal calificados en el data crédito y por lo tanto cuando salgamos a pedir más platica vamos a tener que pagar más. Se va a volver más costoso. Y entonces alguien se pregunta, ¿y eso a mí qué me importa? Pues que si tú tienes que pagar más intereses de deuda pública, en el presupuesto nacional va a haber menos espacio de inversión para hospitales, para escuelas, para cultura, para deporte, para los temas esenciales. Entonces va a haber menos impacto en la política social, va a haber menos posibilidades de subsidios para la gente, menos carreteras, menos parques, y obvio se afecta al ciudadano porque va a tener menos beneficios del Estado, porque aquí no solamente venimos a llorar sobre la leche derramada, los problemas, lo sabemos, existen, sino sobre las soluciones. Entonces, ¿cuál es la solución en el tema de salud? Pues creemos que hay dos soluciones. Una, rápidamente, inyectarle recursos al sistema para que haya acceso a los medicamentos y para que no haya destrucción de servicios en salud en los hospitales públicos. Y eso se logra, nosotros calculamos, con un recurso del orden de unos 10 billones. Pero muy importante también decirle a los colombianos que venimos también a exigirle a las EPS, porque hay cirugías represadas, tratamientos que no se han realizado, hay también inacceso a los medicamentos y hay citas especializadas que no se están cumpliendo en las EPS. Luego aquí venimos con la Superintendencia de Salud nueva, lista en mano, a decir, bueno, esta EPS cumple o no cumple, listo, entonces no está cumpliendo, próxima semana me cumple, gerencia. Y para eso hay dos personas a la cabeza de esta dupla presidencial, Abelardo Lasprilla y José Manuel Restrepo, ambos con la mejor experiencia de todas las duplas gerencial en el sector privado, en el sector público y en la academia. Y es para hacerle seguimiento a las EPS. Y dos,
decirles tienen que ser más eficientes, tienen que mejorar sus procesos administrativos y tienen que ser conscientes de que si no son eficientes, pues van a tener que cumplir con unos mínimos o con unos topes. Entonces aquí también venimos a hacer eso y venimos a que se eviten riesgos como los de Jason Pinzón, colombiano, joven, o Kevin Acosta, niño, que murieron porque no tuvieron acceso a un medicamento porque este gobierno fue incapaz a través del sistema de salud de proveerle ese medicamento. Incluso en el caso de Kevin, una cosa absurda es porque termina siendo doblemente victimizada la familia, porque entonces le dicen a la familia que cómo es posible que el niño haya salido a jugar con una bicicleta. Es que si hubiera tenido acceso al medicamento puede salir todas las veces que quiera en la bicicleta. Ese no es el punto es una incapacidad dentro del sistema de salud. Y eso que yo pongo con 2 casos puntuales pasa en más de 1000 personas en Colombia, lo cual es inaceptable en el último año. Eso lo venimos a solucionar. Y en materia económica, pues venimos a ordenar la casa, a ordenar las finanzas públicas de la casa. Mire, esta casa es como si la familia recibiese 545 pesos o 545.000 pesos. En esta familia, los ingresos de la familia son 300.000 pesos. Entonces la pregunta es, si los ingresos son 300.000 y los gastos son 545.000, ¿de dónde sale la plata? Endeudarse, exactamente. Entonces la deuda son 245.000 pesos. La pregunta es, si todos los años pasa lo mismo, ¿es sostenible? No, porque entonces cada vez se endeuda más. Claro. Pues eso es lo que le ha pasado a Colombia. Nos sobreendeudamos. Y todos los años el ingreso de la nación son 300.000 pesos, mientras que el presupuesto son 545.000 pesos. En el caso de la nación es en billones, no en miles. Pero entonces, ¿cómo enfrentar eso? Simple, baje los gastos. ¿Y eso qué significa? Elimine la burocracia que no sirve, elimine los gastos que no sirven, los ministerios que no están funcionando, las agencias que no están funcionando, los programas que no están funcionando. Y simultáneamente, sea más eficiente para controlar la evasión y para controlar pues esos excesos de gasto público hoy en el Estado. Y simultáneamente, crezca en ingresos. ¿Y cómo crece una nación en ingresos? Creciendo. Entonces apuéstese por la agrotecnología, por ejemplo en la Orinoquía o en el Valle del Cauca. Apuéstese por los servicios basados en conocimiento y hágalo en el departamento de Caldas o en Risaralda o en Antioquia o en Bogotá. Apuéstese también por la energía renovable no convencional, que como ya dije es en la región Caribe, en los llanos orientales, en el Tolima, en el Huila. Apuéstese por el turismo sostenible en el Cauca, en Nariño, en Chocó, en esos departamentos donde se puede hacer turismo, o en La Guajira o en el Magdalena. Y apuéstese también por la industria 4.0, o sea, industria de alta tecnología, en Antioquia, en Bogotá, en el eje cafetero, en Barranquilla. Ahí hay apuestas que uno puede realizar. Si usted crece más, pues usted genera más ingresos. Pero un camino muy importante para hacerlo es bajar la carga tributaria, sobre todo pensando en el micro y el pequeño empresario, en el independiente. Y 2, bajar la carga regulatoria. Que los colombianos estamos mamados de tanta traba, trámite, que le hace la vida imposible al ciudadano y al independiente. ¿En dónde? En la DIAN, en el INVIMA, en el ICA, en superintendencias, notaría de registro, cámaras de comercio, licencias ambientales, consultas a comunidades, reglamentos técnicos, en todas esas cargas. Bomberos, sí, el tema de los bomberos, entre otras cargas. Todo eso hay que enfrentarlo de raíz. Y si eso se logra, crecemos y ya no vamos a generar 300 de ingresos, sino de pronto 500. Y los gastos van a bajar de 500 a 400 y vamos a generar superávit. Y eso es lo que tenemos que generar en el país. Lo primero es porque vamos a recuperar con autoridad y con carácter la seguridad. Y tenemos el carácter suficiente para evitar que haya más extorsión, más ollas de microtráfico, más afectaciones de terrorismo y que acabemos con ese cáncer que es el narcotráfico. Lo segundo es que vamos a acabar con la corrupción, porque no venimos de los partidos políticos tradicionales, ni de las lógicas tradicionales, ni de los poderes económicos tradicionales. Venimos a hacer una política distinta, una política independiente, que no dependa de nadie y que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Tercero, porque venimos con una apuesta en los más vulnerables y los adultos mayores que necesitan de pronto tener un aumento en el subsidio para llegar a 350.000 pesos al mes, más de lo que están recibiendo. Pero también
venimos a apoyarlos para que no sientan la soledad. Venimos a apoyar también a esos jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan y convertirlos en sisis, o sí estudian o sí trabajan, con programas de ciclo corto, en nuevas tecnologías, en servicios, bilingüismo. Venimos a hacer una apuesta por los campesinos, de estos territorios, de todos estos espacios que hoy nos están escuchando, porque hay que retornar al campo, pero hay que hacer el campo atractivo, con formación de emprendedores jóvenes, más de 70.000 jóvenes emprendedores, con acceso a financiamiento barato, con acceso a tecnología, a capacitación, asociatividad, para apoyar también a esos tenderos que están agobiados con el gota a gota y el pagadiario y que necesitan una fuente de financiación barata también. También venimos para allá. Venimos a apoyar a todos esos que están sufriendo porque ya su hijo no tuvo acceso a la educación superior porque acabaron el ICETEX y porque quiere ingresar a estudiar, que es legítimo también. Venimos a apoyar a esos que nunca han tenido esas oportunidades. Y eso significa que no podemos hacer la política de siempre, ni con los mismos de siempre. Por eso la importancia de la independencia. Llegó el momento de los que nunca han tenido esas oportunidades, pero que nunca han perdido la esperanza. Y llegamos a hacer una política, no la de siempre, sino a cambiarla para siempre. Para eso hay dos técnicos, dos especialistas en el tema. Uno que viene del mundo empresarial, que es Abelardo de la Estrella, y uno que viene de la academia y del mundo del conocimiento del tema público, que soy yo, con experiencia en las dos entidades más importantes del país, Hacienda y Crédito Público y Comercio, con la experiencia de haber manejado 4 universidades, que conozco de educación. Y esta combinación es una combinación de gente con experiencia, con carácter, con autoridad y también con el conocimiento que se necesita para gobernar un país. Aquí no va a haber tibiezas, pero tampoco va a haber falta de experiencia. Y no va a haber un ánimo, sino de construir un país, no de destruir el país a través de asambleas constituyentes que lo que hacen es que destruyen la nación. Entonces lo que tenemos aquí es un equipo que no le da miedo, porque ha enfrentado problemas tan o más desafiantes. A mí me tocó enfrentar el COVID, el post-COVID, y a pesar de eso salimos adelante. Y estamos aquí con la convicción de que con ese conocimiento, con esa experiencia, con esa preparación y con la garantía de haber tenido resultados en su vida personal, en su vida académica, en su vida profesional, pues vamos a servirle a Colombia en este momento desafiante. Sin llorar sobre la leche derramada, sino pensando en el futuro. Primero es una persona sencilla, pero es un padre de familia, de una familia compuesta por mi señora con quien cumplí 25 años de matrimonio recientemente, hace 2 semanas. Una mujer trabajadora como yo, que ha hecho su vida a punta de trabajo y responsabilidad ambos, vocación de servicio al país, porque a mí me enseñaron la importancia de comprometerse con el bien común en la sociedad y que en momentos desafiantes como este había que gastarse ese liderazgo en beneficio de otros. Y una familia que pues vive lo que otras familias seguramente viven, que les gusta la lectura, la música, el deporte y que pues vive sus días en familia en la medida de nuestras posibilidades. Hombre, digamos que hay varios libros. A mí me encantan las biografías, ¿no? Me encantan los libros de historia y de geografía. Por ahora dedicado a estudiar sobre los temas de Colombia. Yo soy un estudioso de los temas del país. Entonces estoy leyendo un libro de Wade Davis que se llama Magdalena, que recorre el río Magdalena alrededor de su historia, alrededor de la geografía. Es una manera de recorrer el país de una manera distinta. Pero también yo creo que a mí me apasiona mucho el tema del liderazgo. Un liderazgo para trascender. Y por eso siempre hago un llamado al ejercicio del liderazgo en nuestra sociedad. Y recientemente publiqué mi libro que se llama Al borde de la esperanza. Y de ahí he sacado muchas ideas para el plan de gobierno para Abelardo de la Espriella de esta construcción de una Colombia milagro. Entonces, esos serían esos libros y obviamente pues lo infaltable, ¿no? La Biblia para estar siempre al lado de la palabra de Dios y al lado de la oración. No, la invitación más importante es a que sigamos construyendo juntos país, que no perdamos la esperanza, que reconozcamos que este es un país que tiene 3 potencias que lo hacen único, segundo país más biodiverso del mundo, país lleno de oportunidades en los territorios pujantes, donde están ustedes, emisoras comunitarias, y un país que está lleno también de talento emprendedor, el mejor talento emprendedor de América Latina. Cuando uno tiene talento, tiene biodiversidad y tiene territorio, y cuando uno ve las oportunidades de Colombia, lo que dice es, no perdamos la oportunidad de acompañar un proyecto que logre llevar a esta Colombia al milagro de una Colombia milagro, donde haya seguridad, donde no haya corrupción, donde haya prosperidad, sobre todo donde haya justicia social para esos que nunca han tenido esta oportunidad,
le llegó el momento a los de nunca y no seguir en lo de siempre. Porque lo de siempre, pues significa hacer lo que hemos vivido hasta este momento. Yo creo que llegó el momento de hacer algo distinto y por eso la plataforma de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo es una invitación a construir un país mejor para sus hijos, para sus nietos y para el futuro de esta nación.